¿Sale grabando ahí, chicos? ¿Hay algo? Nada, ¿no? Sí, me está grabando. Ahora sí, ya. Ok. Entonces, chicos, muy buenas tardes. Miren, les voy a explicar algo, miren. Estamos en la quinta actividad. Vamos a hablar de vía de administración no parenteral, ¿ya? En nuestro curso del día de hoy, en nuestro tema a tratar. Ya, Martín, ya. Muy bien, Martín, ya. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a explicar el tema de hoy, ¿ya? Les explico. Les estoy dejando una tareita sencilla en la plataforma, ¿ya? Y el día miércoles van a resolver una evaluación escrita en la plataforma, ¿ok? Como siempre hacemos, ¿ya? Por favor, traten de entrar todos para que no les falten notas. Ahora, hay otro punto interesante que quiero explicarle. Habrá algunos jóvenes que no han presentado trabajo, que ingresaron después, y un montón de cositas que han habido. Entonces, miren, sus notas de muchos de ellos que no se presentaron después de las fechas porque han tenido ciertos problemas. Entonces, a ellos se les va a dar opciones también para que en el trayecto de la semana que sigue van a entregar trabajitos, sus tareitas, todo esto para que puedan levantar un poquito esas notas, ¿ya? Sobre todo aquellos que no presentaron nada, ¿entendieron? ¿Ya? Porque ustedes saben que a los demás, a todos, porque hay algunos que se han inscrito después de las fechas. Entonces, ¿qué sucede? A todos yo les abrí las tareas. No se van a quejar porque yo he estado avisando, sí, he abierto tareas, he ampliado las fechas. Entonces, yo creo que muchos aprovecharon, que a mí me da mucho gusto porque se ve el interés y la preocupación por avanzar, ¿no? Entonces, estén al tanto, pues, chicos. Cuando yo dejo una tarea, mándenla dentro de la fecha que se dice y en lo posible traten de trabajarlas ustedes mismos, ¿ya? Otro punto, el día miércoles, ¿qué número es? 6. 6 tienen una evaluación de 8 a 23 horas con 59 minutos. Son 10 preguntitas del tema que hoy día vamos a conversar, ¿ok? Entonces, por favor, estudien a conciencia, ¿ya? Porque ustedes van a manejar también medicamentos y todo esto, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan, ¿ya? Cómo es la administración, las vías y todo. Bueno, lo que quiero explicar es otro punto importante, que el Zoom se está cortando, ¿ok? Yo les digo, chicos, ya se va a cortar. Ingresen nuevamente con el link, ¿ok? Ya, reingresan con el nuevo link, con el mismo link, y continuamos, ya chicos, porque está pasando eso ahorita, ya, entonces ya escapa a mi voluntad, bien, entonces empezamos rápidamente para tratar nuestro tema. Eso, por favor, esos micrófonos, siléncienlos, por favor, ya, ¿ok? Para que no haya interrupciones. Ya. Bien, ahí están las capsulitas. Hoy día vamos a hablar de las vías de administración no parenteral. Cuando nosotros empezamos nuestro curso habíamos hablado pues de las diferentes vías de administración y lógicamente entre ellas habíamos dicho pues que entre las vías de administración tenemos un grupo que son no parenteral, que el día de hoy vamos a hablar sobre este tema. También hay otra que se llama parenteral. En el caso de la no parenteral que vamos a conversar, bueno, vamos a hablar de la vía sublingual, la vía oral, la vía tópica, etcétera. Entonces, y después vamos a hablar de la vía vaginal, etcétera. Entonces, la vía rectal, ¿no? Entonces, en las siguientes semanas viene pues lo que es el tema de las vías parenterales. Cuando ya lleguemos al tema de las parenterales, vamos a ver que entre estas vías parenterales nosotros tenemos la vía intradérmica, la vía subcutánea, la vía de administración intramuscular, la vía de administración intravenosa, ¿ya? Entonces, de esa manera, vamos a ir hablando de cada una de ellas, ¿no? Pero el día de hoy nos corresponde hablar de las vías de administración de medicamentos no parenterales, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la vía, por ejemplo, oral, la vía sublingual, ¿no? De la vía tópica, qué son, para qué sirven, cómo se administran estos productos, estos medicamentos, ¿ya? Entonces, ahora, vamos a empezar. Bien, ahí están viendo a un nene cuya madre o el profesional le está brindando un goterito, ¿no? O sea, generalmente en los niños pequeños
se le brinda los medicamentos tipo paracetamoles, o sea, antipiréticos, antidiarreicos, antiflatulentos, etcétera, por vía oral, pero a través de gotitas, porque los niños, lógicamente, no tienen la capacidad, la habilidad para poder pasar una pastilla, una cápsula. Entonces, los productos de ellos vienen en otra presentación, o jarabes también, ¿no? Entonces, en formas líquidas, que es más práctico para los niños en este caso, ¿no? Vamos a hablar de la vía oral, por ejemplo, ¿ya? Un ratito, por favor, ¿ya? Bien, esta vía oral. Ay, ¿qué pasó? Ya. Las características de la vía oral de administración de medicamentos, vamos a ver en qué consiste esta vía, ¿no? Aquí vamos a ver que el fármaco entra en contacto con la mucosa gástrica e intestinal, ¿no? Ahí se absorbe, se absorbe a través de la mucosa gástrica e intestinal, ¿no? Entonces, esta absorción a través de esta mucosa gástrica se produce por difusión simple, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, difusión simple, ustedes van a visualizar, por ejemplo, cuando ustedes le brindan a un paciente, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, que la difusión simple consiste en que la mayoría de los fármacos atraviesan las membranas biológicas que tenemos nosotros. Mediante este mecanismo simple se trata del paso a través de la capa lipídica a favor de la gradiente de concentraciones. Es decir, del lado de la membrana con mayor concentración hacia el lado donde la concentración es menor. Este es un proceso pasivo y lógicamente no necesita de energía para este proceso, ¿ya? Los fármacos liposolubles, por ejemplo, se absorben bien en el estómago, ¿ya? Aquí vamos a ver que las características de la mucosa intestinal, ¿ya? A nivel del intestino, la mucosa intestinal, ¿no? Esta de aquí, vamos a ver que esta mucosa intestinal, bueno, como tiene una superficie extensa, ¿no? Tiene una superficie extensa. Ustedes saben que en nosotros, entre la medida del intestino delgado y el intestino grueso, tenemos como 7 metros de intestino, ¿no? O sea, es largo el proceso, es largo este tejido, ¿verdad? Entonces, salvo que en algunos pacientes le hayan hecho o realizado alguna cirugía gástrica, ¿no? Que lógicamente va a disminuir la absorción gástrica. Esto sobre todo en pacientes que les han hecho una gastrectomía. Gastrectomía significa que es una cirugía a nivel del estómago, ¿ya? Entonces, a veces hay pacientes que por sus cánceres o algún proceso serio a nivel de la mucosa gástrica les hacen cirugías, ¿no? Entonces, en ellos se disminuye la absorción, va a ser más lenta, ¿ven? Entonces, vamos a ver que el tiempo, por ejemplo, el peristaltismo, ¿no? El peristaltismo viene a ser ese movimiento natural que en estos momentos se está realizando en tu cuerpo, ¿no? Que tú no lo sientes definitivamente, pero se están produciendo muchos mecanismos naturales, ¿no? De absorción, por ejemplo, de tu almuerzo, por ejemplo, que has tenido, o has tomado agüita, etcétera. Todo estos mecanismos producen un movimiento peristáltico a nivel de los intestinos, ¿no? De absorción y todo esto. Bueno, entonces, el pH de esta zona también es más cercano a la neutralidad que la del estómago, o sea, a nivel intestinal, y hacen que los fármacos se absorban por difusión pasiva muy bien en este medio, por ello que une las principales vías de absorción a nivel intestinal. Bien, en la absorción gástrica, por ejemplo, ya les explicaba que se va a encontrar disminuida en el caso de pacientes que hayan sido sometidos a una gastrectomía. Cuando ustedes vean este término, tomía, significa que es incisión, o sea, es una intervención quirúrgica, ¿no? Tomía es que hacen un corte por algún problema que tenga el paciente, ¿ok? Entonces, en el caso de gastrectomía, significa que este paciente ha sido sometido a una cirugía a nivel del estómago. Bien, entonces, el tiempo de contacto con la mucosa, por ejemplo, es importante, ¿no? Y este está relacionado con el tiempo
ya con el tiempo de paso por el estómago, ¿no? O sea, cuando el alimento llega al estómago, definitivamente, ¿ya? Entonces, aquí vemos la velocidad también del vaciamiento gástrico, ¿verdad? Ya, entonces, aquí vemos que con el tiempo del tránsito intestinal, o sea, del tiempo que pasa el alimento desde que está en el estómago y se va digiriendo a través de los jugos gástricos, luego pasa al intestino delgado, ¿no? Y después al intestino grueso. Entonces, todo tiene un proceso y un tiempo determinado, ¿no? Aquí vamos a ver que esa velocidad, vaciamiento y el tiempo del tránsito intestinal, y que muchas veces esta absorción puede verse alterada por la exagerada rapidez de vaciamiento. Hay ciertos cuadros, ¿no? En la cual el vaciamiento estomacal es mucho más rápido en el vaciamiento gástrico. Si el fármaco se absorbe en el estómago, en el caso de un medicamento, por ejemplo, ¿no? Ahora, vamos a ver que esta absorción puede verse alterada, por ejemplo, si se absorbe en el estómago, ahí está, lo estamos viendo, o a nivel del intestino. Esto puede ser por la estimulación excesiva del peristaltismo que reduce el tiempo de absorción, ¿ve? O sea, a nivel del movimiento peristáltico, a nivel de intestino, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que estas características de la vía oral también tienen sus ventajas, ¿ya? Aquí vemos que hacen que sea la vía de administración más frecuente. Muchos de nosotros cuando hemos tenido algún malestar, ¿no? Alguna fiebrecita o de repente un dolor, algún malestar estomacal, biliar, renal, etcétera, o menstrual también. Entonces, cualquiera de esos malestares que realmente molestan mucho, hemos tomado algún medicamento por la vía oral. Entonces, esta vía tiene una ventaja, por ejemplo, una de ellas que es autoadministrable, ¿no? No necesita la participación de personal especializado para administrar la vía oral. Solo que el medicamento que se va a administrar por la vía oral sea indicado por un profesional, ¿ok? Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Ahora, por ejemplo, también tenemos que no requiere de esterilidad, ¿no? Cuando tú vas a administrar una pastillita, un ibuprofeno, un naproxeno, etcétera, no necesita de que esté estéril, ¿ya? Porque va a pasar al estómago y ustedes saben que los jugos gástricos, definitivamente si hay algún patógeno, algún virus, algo, lo destruye totalmente, ¿no? Es un medio que destruye ese tipo de bacterias o virus. Ahora, si se consume demasiado de un fármaco para evitar la muerte, en el caso del paciente que se hacen intentos de suicidio, hay gente que se toman un montón de pastillas y dicen, oh, no me ama, no me quiere, y para llamar la atención intentan suicidarse, ¿ok? Con la administración de medicamentos por vía oral, ¿ok? Pero en el caso de esta vía es práctica porque se puede inducir el vómito, ¿ya? A la persona que está intentando eso. O se hace un lavado gástrico en todo caso, ¿no? Entonces se saca lo mayor posible de la pastilla o del medicamento con el que ha tratado de quitarse la vida, ¿ya? Entonces también vamos a ver que esta ventaja también si se consume demasiado fármaco, ahí lo estamos viendo, entonces se puede hacer un lavado gástrico y bueno, también tiene ciertos inconvenientes porque no todas las vías son perfectas, ¿no? Bien, por ejemplo, también que por la vía oral no se le puede administrar medicamentos a pacientes que están con vómito, por lógica. Si el paciente está vomitando, está nauseoso y vomitando, y tú le vas a dar una pastilla vía oral, definitivamente que la va a botar. Ya está. Entonces, no se puede administrar a enfermos que estén con vómitos, ya que no lo absorbería y lo expulsaría antes, pues, ¿no? O sea, por gusto le está brindando, ¿no? Otro punto, otro inconveniente es que no se puede administrar en personas que están inconscientes, ¿no? En este caso ya un paciente inconsciente definitivamente no va a ser la vía oral a que tú vas a administrarle medicamentos. En el caso de ellos puede ser una vía parenteral, ¿no? Una vía intravenosa, una vía intramuscular, etc. Por ejemplo, ¿en qué pacientes? En pacientes inconscientes, pacientes que estén en coma o de repente tal vez con debilidad extrema, ¿no? Porque podrían hacer una aspiración, lógico. Si tú le quedas por vía oral a un paciente en estos estados,
inconsciente, etcétera, se va a ir a la vía respiratoria y lo que vas a causarle es un problema de aspiración, que lo va a llevar a un cuadro de una neumonía aspirativa. Entonces es peligrosísimo, ¿no? Y con ello puedes producirle la muerte al paciente. O sea que tener mucho cuidado, ¿ya? Otro punto importante también otro inconveniente es que los medicamentos administrados por esta vía son susceptibles de sufrir eliminación presistémica, ¿no? Y lógicamente el primer paso hepático. O sea, definitivamente todo medicamento que tú lo administras por vía oral va a pasar por el paso, el hígado, ¿ya? O sea, va a pasar por como le llamamos el primer paso hepático, ¿ok? Entonces va a sufrir también efectos a nivel del hígado, ¿ya? Otro punto es que algunos fármacos provocan irritación y requieren muchas veces también de una ingesta previa de alimentos, ¿ya? Y otros provocan irritación y afectan el pH estomacal, ¿ok? ¿Ya? Ahora, su absorción es irregular, ¿ya? Y bueno, hay ciertos casos también de medicamentos que el médico te dice, este medicamento hay que administrarlo tipo, por ejemplo, naproxeno, ibuprofeno, la aspirina, son medicamentos que hay que administrarlos con abundante líquido o con alimentos, ¿ok? Esas son indicaciones que te brinda el profesional, ¿ya? Bien, vamos a ver también que algunos fármacos también tienen la capacidad de destruir enzimas, incluso bacterias naturales del cuerpo. Miren ese gran poder, ¿eh? Otro punto también es que en algunos casos, en la vía oral, hay pacientes que se olvidan de tomar los tratamientos, ¿ya? O sea, son desventajas, inconvenientes, ¿verdad? Bien, por ejemplo, las formas orales de los fármacos, estos pueden ser, por ejemplo, vamos a ver, comprimidos, ¿no? Un comprimido vía oral. Generalmente se pueden triturar con un mortero, ¿no? O diluirlo en agüita, ¿no? Porque hay personas que tienen ciertas dificultades para poder pasar una pastilla, a veces son de tamaño grandecito, y lógicamente el paciente va a tener ciertas dificultades. Lo puedes triturar, o tal vez también, como te digo, diluirlo, ¿no? Para que el paciente lo tome, ¿ya? Bien. Por ejemplo, también hay ciertos comprimidos, su presentación de liberación retardada, estos no deben triturarse. ¿Por qué? Porque estos tienen una acción determinada durante el tiempo que tú lo administras, por decirte, a las 4 de la tarde, pero su tiempo de absorción, de liberación, digamos, del producto, del principio activo, está dentro de las 2 o 3 horas. Entonces va a cumplir ese efecto lentamente, ¿no? Entonces no debemos triturarlo. También tenemos comprimidos con cubierta entérica, no deben triturarse. ¿Qué comprimidos conocemos? Por ejemplo, miren, les comento, la aspirina cardíaca, ¿no? El ácido acetil salicílico, muchas veces produce gastritis. Por eso es que ahora los laboratorios están creando este medicamento, el ácido acetil salicílico o aspirina, como la conocemos, la están brindando la pastillita, le están haciendo un bañito, ¿no? Una cobertura entérica, ¿ya? Una cubierta entérica. ¿Eso qué quiere decir? Que va a proteger la mucosa gástrica, no la va a dañar, no la va a alterar, no se va a inflamar y va a producir gastritis. Bien, también tenemos las presentaciones de ciertas cápsulas de gelatina. De repente alguno de ustedes que ha estado siguiendo un tratamiento de antibióticos indicado por su médico, se van a dar cuenta que las capsulitas son blanditas, ¿verdad? Y adentro tienen un polvito que es el medicamento o el principio activo del medicamento, si es un antibiótico, ¿no? Entonces, son generalmente hechas a base de gelatina, ¿ya? Una vez que pasa al estómago con los ácidos, se destruye esa capita de la gelatina y lógicamente empieza el principio activo del medicamento en sí, ¿no? Jarabes y soluciones. De repente ustedes en algún momento han comprado un jarabe en la cual ustedes han visto, colóquele agua hervida fría hasta aquí, hay una flechita dentro del frasquito, ¿no? Del pomito. Entonces ustedes siguen las indicaciones dadas por el laboratorio y esa va a quedar la concentración exacta que el niño va a tomar, ¿no? O sea, entonces es bueno seguir estas, cuando se trata de soluciones o jarabes, ¿ya? En algunos casos se puede administrar por sonda nasogástrica,
ya que es un procedimiento que lo hace enfermería y, bueno, consiste en colocar el medicamento a través de la sonda, ¿no? Que va al estómago. Por eso se llama nasogástrica, nariz, esófago, estómago, ¿verdad? Bien, aquí también esta vía sublingual, por ejemplo, vamos a ver que esta vía sublingual es una vía muy importante, ¿ya? Aquí vamos a ver sus características propias de esta vía de administración de medicamentos. ¿Por qué se le dice sublingual, no? O sea, ¿por qué se llama así? Bien, ahí vamos a ver, por ejemplo, que el paso, ¿no? A través de las membranas biológicas, la distribución en el organismo, son factores muy importantes o determinantes en la capacidad de un fármaco para alcanzar la diana biológica con la cual va a interaccionar para producir un efecto biológico determinado. Tenemos que dentro de las vías sistémicas, por ejemplo, para administrar fármacos analgésicos, la vía sublingual es una vía de, por ejemplo, administración tipo alternativa, ¿no? De la vía oral para muchos fármacos. Pero ustedes están viendo ahí en la paciente, en la imagen que están viendo allí, ustedes están viendo que el paciente levanta la lengua, ¿no? Hacia el paladar superior y coloca la pastilla debajo de la lengua. De eso se trata, sublingual, y no administrarle agua ni nada, porque aquí lo que se trata es que el medicamento tiene que ser reabsorbido a través de la mucosa de la boca, ¿ya? Debajo de la lengua, ¿no? En la zona sublingual, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de fármacos se van a administrar ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver que a través de esta vía, por ejemplo, para evitar sobre todo el primer paso hepático. El primer paso hepático, por ejemplo, ¿qué significa eso cuando hablamos de la vía oral? Pasa por el hígado, el sistema porta, y allí el medicamento lógicamente va a bajar su acción del principio activo, ¿no? Entonces, al ponerlo vía sublingual es diferente porque ahí sí va a pasar directo a la circulación sanguínea a través de la vena cava superior del corazón. O sea, allí se evita el primer paso hepático. De frente pasa al corazón, a la circulación sanguínea y se aprovecha mejor la concentración del medicamento. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, la elección de esta administración es para el alivio de un dolor irruptivo en pacientes con dolor crónico. Pacientes, por ejemplo, con cánceres, pacientes con problemas cardíacos crónicos, ¿no? Aquí la acción o la absorción de este medicamento se efectúa a través de la mucosa sublingual, que esta zona sublingual viene a ser una mucosa muy vascularizada de epitelio pluricelular y que con un H en torno a la neutralidad se utiliza esta vía para evitar el fenómeno del primer paso hepático, definitivamente, y la eliminación presistémica. Estas circunstancias permiten, por ejemplo, una absorción bastante rápida de algunas sustancias, no todas, que pueden ser empleadas en el tratamiento de situaciones que requieren un efecto rápido, definitivamente. ¿Quiénes son esos medicamentos? La nitroglicerina, que se utiliza muchísimo a nivel de pacientes que tienen insuficiencias coronarias. Y, por ejemplo, ustedes dirán, ¿pero qué insuficiencia coronaria puede tener un paciente? Definitivamente, ustedes saben que la arteriosclerosis es la obstrucción de las arterias, ¿no es cierto? Y a nivel cardíaco también ocurre. Entonces, puede ser que muchas veces se producen los infartos al miocardio, ¿eh? Ahora, la nitroglicerina es un medicamento que se coloca en la vía sublingual y tiene que dejar pasar el efecto. La paciente tiene que pasar su saliva, no tomar agua mientras dure el proceso. Eso es muy claro. Y entonces eso lo va a ayudar muchísimo al paciente que tiene este tipo de problemas cardíacos, ¿ya? Entonces aquí a través de esta vía sublingual se va a evitar el primer paso hepático. O sea, no va a llegar al hígado, de frente va a ir a la circulación sanguínea, ¿ya? Bien, vamos también a ver que el área de la cavidad oral, nosotros vemos que es pequeña, ¿no? Más o menos aproximadamente 200 centímetros, ¿no? Ahí está. El tiempo ya me está avisando, faltan 10 minutos. Ya, un ratito, por favor. Ya. Entonces dice
Aquí, esta cavidad oral tiene un pH entre 6,2 y 7,4. Sin embargo, es una región muy rica en vasos sanguíneos y ganglios linfáticos, ¿ya? También tenemos que los medicamentos que se administran a través de esta vía cruzan la mucosa oral, entran a la circulación sistémica directamente, ¿ya? Evitando el primer paso del metabolismo hepático. O sea, evita pasar por el hígado, ¿ya? Lógicamente, lo cual tiene un efecto a nivel de su biodisponibilidad, ¿no? A nivel sanguíneo. Bien, vamos a ver también que vamos a tener presente, ¿no? Que es importante también que cuando se utiliza esta vía, la vía sublingual, se coloque la tableta en la mucosa cerca de la encía, ¿ya? Aquí tú vas a ver, por ejemplo, puesto que la saliva afecta la absorción del medicamento, ¿ya? Entonces, al hacer esto, se diluye más definitivamente, ¿no? Y haciendo que se trague el medicamento antes de que se realice el proceso normal de absorción, porque lo que se quiere es que se absorba por la vía sublingual. Las mejores preparaciones, por ejemplo, para estos casos son las tabletas, porque los líquidos y las pastas se dispersan a través de la boca, ¿ya? Entonces, y se aumenta la posibilidad de que el paciente pueda tragar el contenido, ¿ya? La mucosa oral se puede comparar con otras membranas lipídicas y la cantidad de medicamento absorbido depende de múltiples factores. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay un momento. Por ejemplo, vamos a ver el pKa del medicamento. ¿Qué significa este pKa? ¿No? Viene a ser el pH por el cual, ¿no? El 50% del fármaco se encuentra ionizado en forma de iones y la importancia de ese número indica la facilidad con la que se absorbe a través de las membranas. El coeficiente de participación o de partición del medicamento es de la forma no ionizada. Dice, el coeficiente de partición lípido, agua, el peso molecular, depende de sus factores, estamos explicando los factores, ¿no? Del peso molecular del medicamento, ¿no? Del compuesto de estos medicamentos. Por ejemplo, también la velocidad de difusión de la saliva, del medicamento a través de la mucosa oral, el pH de la saliva, por ejemplo, también va a influir, y bueno, definitivamente los tejidos circundantes del paciente. Aquí el medicamento se aplica colocándolo debajo de la lengua del paciente hasta su disolución. Se reabsorbe rápidamente, ya que esta zona está muy vascularizada. ¿Ya? Es por ello que se emplea a menudo en situaciones de crisis cardíacas, ¿no? En hipertensiones, etcétera, ¿ya? Bien, también vamos a tener presentes ciertas recomendaciones durante la administración a través de esta vía. Un punto muy importante es no fumar, porque el fumar va a neutralizar, va a disminuir la concentración del medicamento, ¿ya? No beber líquidos, definitivamente, por eso que se está colocando directo en la vía sublingual para que llegue a la sangre, ¿no? Valorar la posible irritación de la mucosa, ahí suelen haber casos de eso, ¿no? Entonces, otro punto importante también aquí, mantener el tiempo necesario, no tragarlo ni masticarlo, porque eso se tiene que resolver solito a través de la vía sublingual, ¿ya? Vamos a ver también que los fármacos indicados por la vía sublingual, como por ejemplo la adenosina trifosfato, ese para cuadros de taquicardia supraventricular, la buprenorfina para el dolor, para pacientes que tienen mucho dolor, es un derivado del opio, ¿ya? La nitroglicerina también, lógicamente, es un medicamento que se utiliza en las coronas, o sea, a nivel de las arterias coronarias, o sea, en problemas o enfermedades de las arterias coronarias, y definitivamente evitemos la nicotina también, ¿bien? Tratamientos por vía sublingual, ya cómo vamos a llevarlos ahí, por ejemplo, ¿no? Estos tratamientos por vía sublingual han demostrado su eficacia al cabo de un año, ¿ya? Entonces, para el tratamiento del déficit de densidad ósea, por ejemplo, también en los pacientes que están en cuadros de osteoporosis, por ejemplo, a nivel de la pelvis,
de la columna vertebral, ¿no? La vía sublingual también se utiliza mucho en inmunoterapia específica. Bien, va a ser también una alternativa efectiva y segura para la vía subcutánea, definitivamente va a ayudar mucho, ¿ya? Entonces vas a ver también que para la buprenorfina, a través de la vía subcutánea y sublinguales, son igualmente seguras y muy eficaces, ¿ya? Entonces son buenas vías para administrar este producto. A ver, vamos a ver que también siendo la vía sublingual la de más fácil aplicación, definitivamente, ¿no? Ya. Ahora tú vas a ver, por ejemplo, cómo administrar, ¿no? Cómo administras tú los medicamentos a través de la vía sublingual. Por ejemplo, tú vas a ver el punto 1, ¿ya? Administrar estos medicamentos en una posición sentada. El paciente tiene que estar bien sentadito, ¿ya? Bien sentada antes de la administración del medicamento por la vía sublingual. No permitir que el paciente se acueste, porque como les habíamos dicho, se puede ir por la vía respiratoria si eso es muy malo, ¿ya? Punto 2 o B, no comas ni bebas durante la administración del medicamento. Prohibido. También debe dejar de beber, perdón, o fumar, ¿no? Poco antes de la administración. Va a cambiar el pH definitivamente. Que tomes el medicamento sublingual después de otros medicamentos orales al final. Bien, por ejemplo, otro punto también es cómo posicionar la pastilla correctamente en la boca del paciente. Cómo lo vas a hacer, ¿no? Hay que decirle que eleve la lengua, a continuación coloca el medicamento debajo de ella, y el área, cuando se coloca el medicamento, no importa, siempre y cuando la tableta esté completamente debajo de la lengua, para que se reabsorba o se absorba suavemente, ¿ok? Entonces vamos también mantenerla en su lugar, no mover la pastilla de su lugar de la zona sublingual, o sea, debajo de la lengua, ¿ya? Bien, otro punto, por ejemplo, mueve la pastilla solo si es necesario, ¿no? Por ejemplo, como la nitroglicerina, ¿no? Sublingual puede causar una sensación de ardor, calor, hormigueo en la boca, cuando se disuelve, por ejemplo. También cambia la pastilla a una posición diferente en la lengua si es necesario para evitar molestias, ¿no? Pero asegúrate de que la pastilla se quede completamente debajo de la lengua y deja que se disuelva por completo. Esto es muy importante. Vemos también al final, cuando ya pasó todo el tratamiento, y tú, a ver, señor, levante la lengua, ya tú ves que todo está limpiecito, que ya pasó la terapia. Entonces ahí recién se procede a que el paciente pueda enjuagar su lengua, ¿ya? Para ver que toda la cavidad oral quede muy limpiecita también, ¿no? Sin restos de medicamentos, ¿ya? Entonces, de eso se trata, chicos, ¿ya? Bien, vamos a ver también otra vía, la vía tópica, ¿ya? La vía tópica, por ejemplo, aquí la vamos a tratar. ¿Ven? ¿Quién no se ha golpeado de repente en algún momento? Se ha caído, un accidente, se cayó de las escaleras, o le cayó de repente una piedra, o cayeron encima de una piedra, etc. Entonces, son múltiples los accidentes que pueden suceder y que se forman hematomas, etc. Entonces, esta vía, la vía tópica, vamos a conocerla y cómo la vas a utilizar, ¿no? Entonces aquí, esta viene a ser la aplicación directa de los medicamentos sobre la piel y mucosa de orificios naturales de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces vamos a ver que consideramos a la analgesia, ¿no? Por vía tópica, que es lo que siempre cuando tenemos dolor o algo, nos aplicamos por vía tópica, ¿no? La modalidad analgésica conseguida tras la aplicación directa de estos analgésicos, ¿no? A través de, pueden ser cremitas, pueden ser, vamos a verla, el objetivo es obtener un efecto local en el sitio de aplicación. Ahí está viendo un Iduruid, ¿no? Que es una excelente crema. Entonces, ahí está, a nivel de aerosoles, parches, ¿no? En piel o mucosa, ¿no? Que van a ayudar en la analgesia, en el cuadro de pacientes que tienen problemas de dolor, ¿ya? Bien, por ejemplo, también vamos a visualizar que gracias a un efecto local y no sistémico, o sea, un efecto conseguido por los bloqueos nerviosos del sistema nervioso cerebroespinal, vamos a ver que va a calmar el dolor en el paciente. Bien. Por ejemplo, ya falta un minutito, chicos, para que se acabe.